yo? Sí, yo justamente les iba a sugerir a ustedes, si no les parece mal, abrir a las preguntas de los aquí presentes, siempre con la prohibición de hablar a Ricaño, que... No, no, no. La foto que pusieron hoy estoy yo. ¿Qué foto? Ah, vos no tenés Twitter. No. Ah, ¿en la de los cinéfilos K? Sí, no, ¿Sos cinéfilo K? no, agarré, yo puse hoy, jóvenes viejos que se vamos a ver lo de Prividera, no, no estamos estufados. Puse a Perrones, el yo no voy porque hago. Puse todo un montón de cosas así que responden al espíritu polémico del libro. Ajá. Y además tengo alguna. Y me llama la atención una lectura que hace Nicolás, porque tuve la oportunidad de ver por primera vez el 35 dar la cara en una copia genial que trajo Peña en el Gomón el otro día. Un poco así como de ninguneo a dar la cara, que sí, en el libro diciendo que la película de alguna manera asume lo del personaje. Recordemos de qué trata para la gente que no la... No, bueno, yo lo que asumo, porque bueno, podría darse mil ejemplos, seguramente hay en el intento de algún modo de introducir muchas películas, no las 1500, pero un montón, seguramente a veces hay algunas que se le dedica una frase, pongámosle, en el medio a veces de otra discusión, en fin. Uno da por sobreentendidas algunas cosas, a veces hay también un juego con cierta lectura entre líneas y a veces no se lee lo que uno esbozó. Eso, bueno, siempre puede pasar. Lo que en todo caso yo le discutía a Barea ahí es cuando ya hay como, siento que hay una tergiversación, no es una lectura que quedó, que pudo quedar algo colgado en el aire de lo que yo decía. En el caso, no, bueno, nada, que planteaba que, según él, digamos, que decía de, no me acuerdo qué película, que era como un melodrama y como si eso fuera una especie de connotación negativa per se. Lo que yo le decía es que en realidad, como todo un poco en el libro, lo que está en juego son las relaciones. Es decir, nunca podría decir que una película es mala o no es interesante por ser un melodrama. Sería una cosa absurda, jamás hablaría mal de ningún género. Lo estaba poniendo en relación con otra cosa y planteando que en un determinado contexto, si esa película se hincapié solamente en ciertos rasgos melodramáticos, bueno, perdía algunas otras cosas. No me acuerdo ahora exactamente cuál era pero bueno. No, porque, bueno, me parece nada, desde el carril creo que se habla bastante bien en este libro en general. Pero bueno, digamos, en general me parece que el problema es otra vez, me parece leer ciertas cosas con una cierta particularidad y no ver el bosque, digamos. A veces el árbol tapa el bosque. Es cierto que es un bosque tupido y a veces confuso. Y bueno, digamos, todas las críticas en ese sentido las recogeré y seguiré. Pero, Porque me parece algo que aparece en el libro que vos le reclamás. no, en dar la cara lo que pasa es que no quiero aquí tal vez meternos en una escena o en una película en particular porque me parece nos empantanaría, pero... No, pero quiero decir que vos en el libro reclamás en la actual, cuando se habla de política, que los personajes son políticos y que pertenecen como el estudiante, a partidos inventados. Que la realidad que nadie abre un diario, que no solamente creo que en Francia, me parece, nadie abre un diario del día y lee, no sé, lo que está pasando, como podríamos pensar, no sé, una película de Gutiérrez Alea, Memoria de su desarrollo, ponele, y que en esa película justamente que aparece, digamos, aparece la cuestión de Frondizi, aparece los diarios, aparece las... Sí, pero no está cuando está mencionada, no está mencionada en ese sentido. No es que se le hace, digo, no hablo de dar la cara para criticar justamente eso, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. En ese momento hablaba, creo, de dar la cara, de algún modo hay una especie de parodia en dar la cara de una película de un joven independiente, ¿no? Que exactamente, la de Con, que es como una burla a Buenos Aires de Con. Entonces lo que estoy diciendo, bueno, ahí estaba jugando un poco Martínez Suárez en su momento en esa dicotomía,
y de algún modo, si bien hay una crítica a la industria y lo que se quiera, hay un fuerte palo para los que estaban, y justo encima con esa película, digamos que es, digo, Buenos Aires de Con es una película extraordinaria, incluso Con después hasta fue por otro lado, digo, pero esa película tiene una carga notable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, en ese sentido, digo, también es para pensar también, no en términos fijos incluso a los cineastas, a cualquiera, digo, a uno mismo, qué sé yo, digo, podés en un determinado momento tener una posición, si se quiere, más abierta, más progresista, si se me permite la palabra, y en otra más conservadora, digamos, pasado el tiempo o por un montón de cosas. Entonces, digo, me parece que de algún modo lo que hay que ver es un poco la película completa, justamente. Y también, en todo caso, en ese sentido también, porque en otras discusiones que a veces uno tiene todo el tiempo, es hasta dónde, por ejemplo, hay que prestar atención, no sé, a las declaraciones de los cineastas o no. ¿No? Como si uno tuviera que hacer nada más que una crítica inmanentista de la película y no referirse a nada externo. Creo que es una herencia del formalismo y esto viene también de la literatura, de la crítica biográfica, digamos, que se la trató con excesiva dureza, digamos, por decirlo así. Con lo cual hay que dedicarse al objeto y no. Me parece que eso es perder también el contexto. Y me parece que hay, por decirlo así, declaraciones que no se pueden obviar por no ir al tema del cine. Qué sé yo, pensar que uno puede leer a Borges sin recordar las barbaridades que dijo es absurdo. Lo que no significa desde ya reducir a Borges a las brutalidades que decían las entrevistas, para nada. Pero tampoco uno puede olvidar, porque además es parte hasta de su obra cuando habla, no sé, de las jornadas de septiembre, hablando del 55 y ese tipo de cosas, digo. Más bien, ahí hay una tensión que es muy interesante entre alguien que podía tener una gran sutileza, por decirlo así, en la ficción, pero cuando se acercaba a la realidad tenía un brutalismo bastante curioso, que, digo, hoy por hoy también lo vemos, digo, no es algo ni del pasado ni de un sujeto en particular, es como un fenómeno bastante curioso también. Pero en ese sentido, digo, me parece que hay que abrir el arco y tener todo en cuenta, digamos. Y en todo caso problematizarlo, digamos. Nico, esto que dijiste me hace pensar, porque yo pensaba, vos te referís a las declaraciones de Borges con el término brutalismo, y yo pensaba que son simples declaraciones de clase, las de Borges cuando se refiere al peronismo. No, quiero hacer una relación con algo que a vos te interesa particularmente en el libro. Quiero decir, o sea, Borges cuando encomia, digamos, La Libertadora, está hablando desde el corazón de la clase a la que pertenece, lo mismo que Bioy, que, digamos, en términos literarios da por resultado un cuento, que es La fiesta del monstruo. Digo, esta cuestión de clase me hace redirigir, digamos, a la forma en que, o la voluntad con la que vos tomás justamente el tema de clase en el nuevo cine argentino desde la cuestión del punto de vista, relacionándolo con la cuestión del punto de vista en determinadas películas. O sea, y me gustaría traer este tema acá porque me parece que es particularmente operativo, digamos, y funcional esta operación que vos hacés, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la mirada de uno de tus grandes enemigos, Lisandro Alonso, la mirada que tiene Lisandro sobre su objeto, para ponerlo en términos que te serían afines, en La Libertad, por ejemplo. Y la contraposición que vos hacés con la mirada de Lucrecia en La Ciénaga en relación con el personal de servicio. ¿Podés desarrollar un poco esta cuestión de...? Lo mismo hace con Fadel y la del Falcon. ¿Cómo ves? Poliak, que es otra cosa. Sí, son dos cuestiones, por otra parte, digo, diferentes en relación a lo que venía hablando de antes. Digo, quiero decir, me parece que, por un lado, nada, hay que ver justamente cómo funciona esa dinámica dentro de las obras. Después está la mirada de clase también por fuera de las películas, digo, insisto, en la propia crítica, en cómo son leídas las películas. No solo de clase, digámoslo en términos más amplios, si se quiere, una mirada más posmoderna, si se quiere, una mirada, digo, el capítulo dedicado a La Libertad está casi más dedicado a las lecturas de la película que a la película en sí. En ese sentido, digo, digo, más allá de que lo entiendo y es un modo de, digo, esto de hablar del enemigo,
en este contexto de la cinefilia cántica es peligroso. Pero digamos, que se entienda una especie como de como si uno estuviera hablando contra el sujeto Alonso. El enemigo estético, claro. Sí, o qué sé yo. No sé, ni siquiera pero tampoco lo particularizaría, porque me parece que justamente Alonso representa un montón, no es Alonso nada más. Es una mirada, que hay muchos epígonos de Alonso y además hay muchos, digámoslo así, lectores de Alonso, críticos de Alonso, que han elevado eso, me parece, con una sobreinterpretación que ha sido un poco problemática, no solo para el cine argentino, digo, pero justamente no tiene solamente que ver con la obra de un cineasta, sino cómo cierta obra en determinado contexto es leída en función de nada, de ciertas necesidades, digamos, o de cierto espíritu del tiempo. Como fue en el caso de La Libertad en el año 2000. Habrá que ver que, digo, en 20, 30, 50 años, digamos, si esa película sigue teniendo la consideración que tiene o se verá de otro modo. En todo caso, siempre me parece que hay que tomar el riesgo, y el libro en todo caso lo hace, porque bueno, los libros, salvo las películas que se pierden, los libros en alguna biblioteca quedarán y alguien tal vez en el futuro no sé qué pensará cuando llegue a ese capítulo, veremos. Pero me parece que en todo caso el punto es que hacer, en todo caso, y un poco me parece el planteo general del libro, es hacer visibles las cuestiones de clase, o las cuestiones del punto de vista, o las cuestiones, digamos, más materialista, por no decir marxista, qué sé yo. Quiero decir, hacer visible la cuestión de la ideología, si vos querés, que muchas veces es negado, digamos, como tema o vilipendiado. Curiosamente, digo, en un momento donde, insisto, post-2001, si algo volvió fue la historia, la discusión política, y sin embargo, me parece que en el ámbito del arte en general, no hablemos de las artes plásticas, por ejemplo, digo, curiosamente pareciera que todavía, nada, seguimos como presos de cierta mirada posmoderna. Ahora, en todo caso, lo que a mí me molesta, si vos querés decirlo en esos términos, no es tanto, porque cualquiera puede tener desde ya la ideología que cree, que quiera, el punto de vista que quiera. Lo que me molesta es justamente el modo en que eso se borra, digamos, ¿no? En que se borra el discurso, y cuando hablo del discurso digo desde ya las declaraciones, pero también las mismas películas, digamos. Hay como todo un borramiento, y un poco eso es de lo que habla ese capítulo sobre la libertad, digamos, ¿no? Una especie de intento de borrar el punto de vista, por decirlo así, y que es imposible, digamos. Esta es una discusión además vieja, sobre todo en el ámbito del documental, digamos, donde existe, por decirlo así, casi un género llamado documental observacional, que presupone la idea de, aunque no la presupone nadie, ni siquiera los cultores, ni siquiera Weissman, digamos, diría que es completamente objetivo, y que, digo, esa idea de la mosca en la pared, en fin. Pero en todo caso, me parece que lo que falta en el estudiante, puntualmente lo interesante era justamente que todo eso que parecía estar como volcado hasta el exceso estaba a la vez borrado, ¿no? Es decir, se habla de políticas por los codos, supuestamente se la expone, y a la vez el Mitre mismo dice que no es una película política, y la película de algún modo está todo el tiempo casi negando su propia condición. Pero digamos, en ese sentido me parecía interesante como obra representativa. Es también, discúlpame, Nico, en este mismo sentido me parece que es también interesante que deviene de esta lectura que haces vos, la defensa bastante inesperada, digamos, que haces de las películas de Reichmann. Que me parece que la defensa... El dedo en la llave. Después Claro. No, pero es lo que digo de la dinámica. O sea, a ver, Reichmann me parece un caso notable, tal vez uno de los más interesantes y tal vez poco desarrollado. Es otra deuda, digamos, para el segundo tomo. Pero, digamos, me parece muy interesante por el lugar que sigue ocupando, y justamente hablando de las lecturas fijas, ¿no? Digamos, acaba de ganar 2 disparos el Fipresi local, digamos, la mejor película del año, en fin.
para decirlo en 2 palabras, digo, lo que en Rapado era revulsivo, entre comillas, pues, digamos, a su nivel, digamos, me parece que hoy es conservador. Me parece que en ese sentido Dos Disparos es como un retroceso en relación al propio cine de Resman y la, entre comillas, evolución que uno veía en las películas. Pero lo que me parece notable es que uno sí que digamos, las lecturas de Resman hoy, sobre todo por la crítica, no sé cómo lo leerán las nuevas generaciones, los que han nacido ya en el nuevo cine argentino, los que tienen 20 años y ya no son los que tenían 20 años cuando vieron Rapado y se identificaban o no con ese retrato juvenil. Quiero decir, en Dos Disparos los chicos de Resman son iguales a los de Rapado en un punto. Es como si no hubiera pasado nada en el medio en 20 años en Argentina. Entonces, sí, de todas, digo, me parece que en las películas de Resman van siguiendo la evolución de su propia edad, por decirlo así, es decir, y los sujetos en general de las películas tienen la edad que él mismo tenía, o más o menos cercana, quiero decir, ¿no? No tanto en Rapado, si querés, donde eran un poco más chicos, pero de algún modo en Silvia Prieto y después en Los Guantes, de algún modo es como si él, por decirlo así, fuera creciendo con sus personajes, o fuera madurando, si vos querés. Y eso, bueno, eso se ve en Dos Disparos, en realidad en lo que sería la segunda. Hay como 2 películas en Dos Disparos, ¿no? Está la película de los padres, que para mí es la más interesante, y casi que, digo, esa era la película y podría haber en todo lo anterior dejado de lado y empezado ahí esa película y seguido con esa película. Ponele. Porque ¿Qué sé están yo? mucho más vivos, efectivamente, los personajes de la edad de Resman, Claro, continuando con esta línea que vos decís, seguramente. que los jóvenes que efectivamente quedaron como cristalizados. Hay algo de eso, pero justamente, pero lo interesante además es que más allá digo, de Resman en sí, de la película en sí, insisto, lo que me resulta curioso es la lectura congelada. Es decir, que en general no digo esto que estamos diciendo aquí, o estoy diciendo, perdón, no es algo que yo haya visto en las críticas. En general las críticas, quiero decir, leen a Resman como si estuviéramos en el 94, como si no hubieran pasado 20 años, como si, digo, y digamos, estamos todos más o menos grandes, o digo, por lo menos mi propia generación, quiero decir, yo recuerdo el impacto de Rapado en el 94. Puedo recordar además contra qué venía a oponerse Rapado y qué era lo que lo hacía un ovni y una especie de película, digamos, en ese momento aparentemente menor a tener en cuenta. A la vez, cuando uno hoy ve Rapado, ve también toda la larga serie de imitadores, digamos, o de epígonos que creó, digamos, ¿no? Y en ese sentido, insisto, en la repetición, tanto de los imitadores como, me parece, en el caso de Dos Disparos, en la propia imitación de Resman, que es como una especie de grandes éxitos de Resman, así como muchos, me parece, realizadores de esa época, digamos, por decirlo así, muchas veces terminan como hoy repitiéndose y haciendo una especie también de grandes éxitos. Me parece que ahí hay un elemento de esto que yo llamo la cosa congelada, el gesto congelado, que me resulta muy curioso. Más, digo, resultaría curioso en cualquier caso, pero además, cuando el gesto congelado es la apatía, digamos, por decirlo así, ¿no? Es más curioso todavía, insisto, en contraste con una época donde en una reunión amable como esta alguien tuitea que esto es la cinefilia acá. Digo, no digo, porque cuando hablamos de eso a veces se interpreta como si uno estuviera, no sé, planteando que hay que hacer o la hora de los hornos o que, no sé, los personajes tienen que aparecer como un bombo y dándole... No, digamos, obviamente no se trata de eso, pero tampoco se trata de que las películas sean como islas medio extrañas que podrían pasar en, como a veces dice Roger y lo dice en el buen sentido para él, digamos, esta película transcurre en Marte. Digo, no está bueno que transcurra en Marte. Está hecha en otra. Bueno. Digo, me parece que ese es un poco el punto. En ese sentido, bueno, hay que ver por dónde sigue Resman, digamos. Copacabana me parecía incluso una película en ese sentido rupturista hasta para su propio esquema, ¿no? No solamente porque era un documental, sino porque se metía justamente con... Y él además lo había dicho en una entrevista, digo, otra vez tomando no solamente las entrevistas para verlo, para pegarles, todo lo contrario, digamos, en una entrevista había dicho algo así como que le habían dado varias opciones
y él había elegido la que menos conocía o la que menos familiar era. Y a mí me parecía un gran gesto, en vez de justamente ir por el yeite o por aquello que le podía salir de taquito, había decidido, nada, justamente meterse, primero a hacer un documental que nunca había hecho. Todo documental es un aprendizaje, más para el que lo hace por primera vez, y además sobre un tema que desconoce completamente. Y algo de eso está en la película, porque además uno ve Copacabana y es una película de Rejman, digo, son los planos de Rejman, y sin embargo es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay algo vivo, ahí hay algo mucho más interesante, no sé, seguramente además, pero digamos, claramente es muy distinta de lo que viene a ser posteriormente, que es Dos disparos, donde es más bien todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Es como volver casi otra vez, como si volviéramos en el túnel del tiempo al año 94. Pero en ese sentido, insisto, más allá de, en este caso, la crítica a Rejman y todo, es la crítica de la crítica también, digo, porque siento que la crítica, en ese sentido, tiene una deuda enorme, digo, ya que aquí hay mayoría de críticos que cineastas. Me parece que por ahí pasa el tema, ¿no? Bueno. ¿Quiere decir algo el crítico? No, yo quiero que hable la gente. O como dirías vos, el pueblo. Bueno, no, en serio, abro... Bueno, por supuesto se mantiene la prohibición no respetada. Bueno, quien quiera preguntar, comentar, agredir... ¿Nadie? Ah, bueno, dale. Seguí. Si lo escuchamos nosotros, lo escuchan todos, dale. Mencionabas, Horacio recién mencionaba, ponía el foco en el tema de la clase social y el punto de vista y cómo vos contraponías a Lucrecia Martel con otros directores. ¿Cómo ves en esa misma perspectiva el caso de Rodrigo Moreno en su última película? Me parece interesante el recorrido de Moreno en el sentido de que ahí hay alguien que está buscando, que justamente no está imitándose a sí mismo ni yendo por el territorio trillado. Es decir, que cada película de algún modo es como si él fuera a explorar algo, siempre... Supongo que también con esta última hay algo que no le debe cerrar y va por otro, y sigue como buscando. En ese sentido me parece muy loable, sobre todo de alguien que en un momento, sobre todo en El Custodio, llegó a una cierta consideración y podría haber seguido. De hecho, Raymond en su primera formulación era un guión de ficción, donde la empleada era una actriz, en fin, y era una especie de puesta en escena un poco también de seguimiento tipo del Custodio. Quiero decir, era el Custodio 2, en este caso, no sé, la sirvienta, digamos. Y él fue por otro lado, digamos. Después, me parece que en todos los casos, esta es una visión mía, por supuesto, me parece que todo, efectivamente, no creo que ninguna de las películas sea redonda o llegue a completar su recorrido, digamos. Me parece películas que cada una tiene problemas distintas también, así como son diferentes, digamos, ¿no? Pero justamente me parece mucho más interesante a veces las llamadas películas fallidas, digamos, que las películas redondas y muertas, que está lleno, en los festivales o en un montón de lugares, vemos películas que están bien, digamos, que son correctas. Ponele, sí, puede ser. No, yo tengo algunas cosas para criticar, pero digamos, sí, se acerca a lo que uno podría pensar como una película efectivamente redonda y a su modo exitosa. Y sin embargo, nada, son películas muertas, por decirlo así, en el sentido que Peter Brook habla del teatro muerto. Bueno, hay también películas muertas, películas que no tienen nada, no tienen energía vital. En ese sentido, sí creo, por ejemplo, que una película como Un mundo misterioso se aproxima bastante a eso. Y hablando de Rejman, me parece que justamente demuestra, es muy curiosa esa película, porque es como un Rejman sin Rejman, y es como tal vez de todas las películas epigonales de Rejman, es tal vez la que más se acerca o quiere acercarse o quiere jugar con ese mundo, y justamente muestra todas las grietas, ¿no? Me parece que justamente el talento de Rejman es que lo hace sobreponerse a todo lo que en sus epígonos aparece como problema. Entonces,
En las películas de Reisman eso siempre aparece como una tensión o hay algo que es muy difícil de apresar y eso es lo que las vuelve interesantes, digamos. Después, como todo, el problema son, insisto, las lecturas. Por eso me parece que películas como las de Reisman o las de Alonso son interesantes porque son como un test psicológico de una mancha donde después el público, los programadores, los críticos leen cosas y muchas veces determinado, insisto, por su propia mirada o por el espíritu del tiempo, por un montón de cosas. No, Creo que sí, me preguntaba sobre... No, te preguntó sobre la cuestión de clase en Raymond. Me parece que, pero eso lo escribí, no está acá, pero digamos, nada, es muy difícil, digamos, me parece que la voluntad de mirar al otro, digamos, siempre es loable y siempre es interesante. A veces es fallida por distintos motivos. Digo, a veces porque se lo cosifica o se lo mira desde arriba, o en fin, o se ponen un montón de prejuicios, no es una mirada libre. No es el caso de Raymond, pero a la vez hay algo que no funciona. Y yo diría, no es tanto la mirada sobre el otro como el punto ciego sobre la propia clase también, o desde dónde se está mirando, ¿no? Si uno piensa en la pareja esa que lee El Capital, y que de algún modo reproducen o están reflejando un poco el mundo del mismo Moreno, de algún modo. Hay como en esa película un detenerse mucho sobre el recorrido de la mujer que va, viene, limpia, digo, sobre el uso del tiempo, sobre quién es, sobre dónde viene, y a la vez en esa casa donde transcurre buena parte de su tiempo y del contraste de la película no sabemos quiénes son esas dos personas, por qué están leyendo El Capital y por qué le dicen Raymond a la empleada. Digo, ahí hay un punto que me parece que no está resuelto, digamos, ¿no? Así como la película me parece que hay como una búsqueda, ¿qué es eso? Una búsqueda y habrá que ver, digo, qué hace Moreno después. En ese sentido me parece que lo interesante es pensar, insisto, no las películas como mónadas, más allá de que por supuesto cada una tiene su sentido, pero me parece que para una mirada, nada, más abarcativa, más interesante, siempre es más interesante ver la obra incompleta de ese director, y se murió de algún modo eso, lamentablemente cierra un poco esa mirada, o no, también los epígonos van reconfigurando, o el olvido también, la obra de un director. Quiero decir, la tradición es algo vivo, y en ese sentido, en todo caso, me parece que también una de las, no sé si deudas, pero digamos, no es solamente que los directores del cine argentino no reflexionan sobre la tradición de un modo explícito o hablando sobre ella. Digo, me parece que muchas veces en las mismas películas eso no aparece, lo cual si se quiere es más grave. Me parece que las dos cosas van juntas igual. Digo, un montón de no sé si de críticas o al revés, de alabanzas que a veces se me hacen como si fuera algo excepcional. A mí me parece que debería ser lo normal. Digo, me parece que pensar la propia historia de la práctica que hagas, en este caso el cine o lo que sea, digo, debería ser normal a cualquiera que intente hacer algo, ¿no? El que quiera escribir también. Entonces digo, no me parece que sea o que debería ser una cosa excepcional. Además tenemos ya una larga historia por decirlo así, de críticos cineastas o de cineastas críticos o de igual o de lo que sea. Tampoco me siento ni un cineasta ni un crítico. Digo, hice 2 películas, con suerte, y te espero seguir escribiendo y con suerte seguir filmando. Bueno, sí, lo que sea. No, tampoco, ni mucho menos. Pero en ese sentido, digo, me resulta curioso que la cantidad de energía puesta en tratar de contestar algo que me parece obvio, que es justamente la presencia de la dimensión de lo político en el cine, que me parece algo obvio y sin embargo es como que todo el tiempo habría que volver a explicarlo, volver a fundamentarlo frente a un sentido común, un lugar común, que sería que uno está introduciendo como con forceps y por la fuerza algo
que no sería parte de ese puro objeto que es la película, digamos, ¿no? Como si lo ideológico fuera algo externo, en fin. Del mismo modo que esto que llamamos, o que yo llamo la autoconciencia, que es obviamente, me parece que es parte de la concepción del cine moderno, y hablamos de un movimiento, en el caso del nuevo cine argentino, o por lo menos de sus mentes más lúcidas, digamos, que claramente se reivindican como parte de esa tradición. Entonces, te reivindicás como parte de esa tradición, bueno, es como curioso que la autoconciencia no esté más en primer plano. Te quería preguntar sobre un caso que vos analizás bastante, que es raro, a mí me sorprendió mucho, que es el caso Campanella. Sí, y no, bueno, es otra cosa que habría que profundizar, en el sentido de, por ejemplo, tenemos cineastas que más o menos pertenecen a la misma generación, como Campanella, Reitman o Bielinski, más o menos. Cualquiera que está acá, todos vamos a coincidir seguramente, o se coinciden que, bueno, Bielinski es parte del nuevo cine argentino, nadie lo pone en duda, digamos, ¿no? Sin embargo, si uno dijera Campanella es parte del nuevo cine argentino, ya no sé cuántos se darían de acuerdo, digamos. Entonces digo, esa naturalización de ese lugar común es lo que habría que, me parece, insisto, indagar. Porque, a ver, hace poco veía que circulaba justamente por ahí una foto donde estaba, no sé, Bielinski y otros representantes del nuevo cine argentino. Yo creo que en esa foto Bielinski poco tenía que ver con los otros directores que estaban ahí. Su cine poco tenía que ver. Digo, en esa foto Bielinski tiene mucho más que ver con Campanella que con esos directores. La narrativa, el clasicismo, incluso el eje en lo industrial, lo conectan más con otra tradición, que la de Aristarain, en fin. Y sin embargo, nunca vi que hubiera un escozor en pensar, digo, sobre Bielinski, ¿no? Hay como un acuerdo mucho más naturalizado. Por supuesto sabemos por qué, de algún modo, justamente porque en Bielinski se quiere, hay autoconciencia, hay un cierto distanciamiento, en fin. En ese sentido también, por eso, dos cineastas de la misma generación, como Reitman o Campanella, uno puede ser visto como una especie de precursor, claramente, en el nuevo cine argentino, mientras que el otro, más bien, digo, alguien que está, tiene que ver con un poco lo que estaba diciendo antes, de esta especie de actualidad permanente de Reitman, ¿no? Donde todo lo que hace parecería tocado por la contemporaneidad, e incluso como si mirara al futuro, mientras que uno podría pensar que Campanella es como la otra cara de Jano, el tipo que mira al pasado, literalmente. Además, sus películas muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Con una especie de nostalgia, digamos, que en buena parte también se podría decir es nostalgia por un cierto tipo de cine. Ok, eso está. Pero a la vez hay cosas modernas en Campanella. Digo, no es tan sencilla la división, y de hecho, digo, no podemos tampoco, no podríamos ponerlo, simplemente meterlo en la bolsa, no sé, del cine de los 80, o pensarlo tan separado de un tipo como Bielinski. Entonces, digo, en ese sentido me parece interesante y muy triste, más allá de su propia muerte, el que no haya más películas de Bielinski, digamos. Me parece que era alguien que ocupaba un lugar que tarde o temprano iba a ser mucho más problemático. Es decir, y de hecho ya el aura no es Nueve Reinas, digamos, ¿no? Es una película a la vez más industrial y más, se quiere, menos populista, no sé cómo decirlo. Pero, digamos, ahí hay algo que no sabemos hacia dónde iba, digamos, pero que estaba como tensionando también ese contexto. En ese sentido, Martel también me parece que funciona así, o hay otros cineastas que me parece que justamente es interesante pensarlos en relación a su propia generación. Y ver cómo redibujan un poco, digo, pensar, por ejemplo, si uno hiciera el imposible experimento de pensar qué sería, por ejemplo, el nuevo cine argentino sin Martel, si sería igual, tal vez no estaríamos discutiendo esto, no sé, o sin Bielinski, digamos, ¿no? Entonces, digo, son cineastas que se desmarcan en muchos sentidos, pero que curiosamente son como apropiados, con demasiada facilidad, diría yo, en muchos casos, cuando en realidad lo interesante es que ponen como en cuestión ciertas cosas.